Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenido a la edición número 21 del Fórum Global Argentina, este programa de TV, de televisión online que sale precisamente por TV Radio Miami y Radio Miami Internacional. Cuando lo pensamos con este formato como si fuese un evento presencial, pero claro, hecho por Zoom, un evento virtual. Pero en definitiva es un programa claramente de televisión. Y desde Buenos Aires, desde la ciudad de Buenos Aires, la mejor ciudad para vivir en toda Latinoamérica, y entre las 60 ciudades más importantes del mundo. Mire que habrá ciudades en el mundo, ¿no? Millones de ciudades en 210 naciones que tiene aproximadamente el planeta Tierra donde vive el ser humano. Y la ciudad de Buenos Aires es realmente una ciudad extraordinaria y desde hace 15 años que está más linda que nunca, está recuperada, te lo dicen todos los turistas del mundo que vienen a visitarla asiduamente porque son amantes, por ejemplo, del tango. Vienen todos los años y te dicen, esta ciudad estaba caída y volvió a levantarse hace una década y media. Un proceso que uno puede ver y comprobar con solo salir de su departamento y de su casa. Y desde aquí le contamos a la gente cómo está la Argentina. Por eso llegamos a todos los continentes del mundo, gracias a nuestras asociaciones estratégicas, justamente con Radio Francia Internacional, con Radio Vaticana, con Radio de las Naciones Unidas y también con Radio Mercosur. Este programa sale de manera rotativa a distintos días y horario, justamente por TV Radio Miami y Radio Miami Internacional. Como siempre, el agradecimiento para nuestros sponsors, ¿no? Como por ejemplo Finaer, que es precisamente la empresa de garantías de alquiler líder de la República Argentina. Pero le cuento a los ciudadanos del mundo, en este abrazo fraterno que siempre hacemos mensualmente, que Finaer es una empresa que piensa internacionalmente y en este momento, de la Argentina en particular y del mundo también, sin embargo, se está expandiendo. Por eso mismo, el año pasado nomás, abrió 5 oficinas distintas en España, va por Portugal, va por México y también ya hay gente de Finaer que está viendo y estudiando el mercado en Londres, en Inglaterra, para ver también si pueden asentarse allí. Es decir, tienen una mentalidad de expansión distinta al argentino medio, porque en esta época igualmente están pensando hacia el futuro y de manera internacional. Y les cuento que justamente llegamos a vos, gracias a Finaer, porque es el sistema de garantías para alquilar líder de la República Argentina, así con más de 8.100 inmobiliarias adheridas en la República Argentina. Finaer es la mejor manera de garantizar contratos de locación. Rápida gestión en tan solo 24 horas y el financiamiento en 12 cuotas más económico del mercado, sí, exclusivo de Finaer. Para alquilar tu tranquilidad y la de tus clientes está precisamente en la garantía de Finaer. Estés donde estés en el mundo, si tenés que alquilar también en España, podés ir a las 15 oficinas que tiene Finaer en la ciudad autónoma de Buenos Aires y en otras ciudades. Y arreglar todo antes de irte a España, si tenés que hacer un viaje y estar estudiando por un tiempo, por ejemplo. Visítanos en www.finaersociedadanónima.com. También hay que agradecer a la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad precisamente de la industria extractiva aquí en la República Argentina. Justamente vamos a tener un panelista otra vez que nos va a hablar de todo el tema de justamente minero en la Argentina. También para 17argentina.com, los que siguen los valores y los pensamientos justamente de un tal Manuel Belgrano, por ejemplo, ¿no? Como este libro de Diego Migliorisi, hablando de valores. ¿Cuánta gente se olvidó y lo dejó a un costado ya en su propia vida el tema valores, ¿no? Esté donde esté, cultura, idioma y en cualquier país del mundo. Sin embargo, estamos queriendo recuperarlo y todos nuestros invitados tienen ese sabor a los valores de Manuel Belgrano. Por eso los presentamos en el Fórum Global Argentina. También para la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, tan importante en esta época, post-pandemia y también durante la pandemia, ¿no? Todo lo que tenga que ver con el ciberdelito. Y también hablarles de expresonews.com, esta agencia de noticias que dimos en conocer, inaugurándola el año pasado desde enero y que ya tiene 325.000 usuarios en 20 países del mundo. Cuando digo usuario, es un teléfono móvil, es una computadora, es una notebook. ¿Qué significa? Que más de una persona, toda una familia, a través de una computadora puede leer también Expresso News. Es decir, que son mucho más que 325.000 lectores todavía. Y también el agradecimiento para Radio Realpolitik y todo el grupo Realpolitik que también apoya este programa o este evento virtual, como lo quieran llamar, Fórum Global Argentina. Vamos ya entonces, si les parece, juntamente a presentar a nuestros panelistas.
Algunos ya estuvieron y van a seguir volviendo, no solamente que vuelven hoy, porque siempre tienen algo muy importante para decir. Siempre hay un capítulo, a veces de diferentes temas, y a veces sobre el mismo tema o un tema recurrente. Sin embargo, es importante que siempre escuchen su palabra y su experiencia, su saber, que tiene que ver y está asociado obviamente a su característica, inteligencia y preparación. Por eso, los 70 panelistas que ya pasaron en este año y pico del Fórum Global Argentina son todas personas exitosas y destacadas en lo suyo. Y por eso es un gusto volver a presentar, recordándoles a nuestros 3 panelistas del día, que tienen 10 minutos en la primera ronda para exponer su tema, y luego en la segunda ronda, sin ningún tipo de debate, ni con el conductor, ni entre los panelistas, nada. Solamente exposición. En la segunda ronda tienen 3 minutos para sacar conclusiones justamente de su propia exposición de la primera ronda. Así que comenzamos con justamente alguien que es economista y además es el director de una ONG que está trabajando y haciendo muchísimo, sería la expresión muchísimo, si en otro lado no la entienden, en Centroamérica algo de esta expresión, yo creo que sí, muchísimo por el país. Y se trata de la Fundación Libertad y Progreso. Y por eso él, desde hace muchos años, es precisamente el director ejecutivo de la misma, quien nos va a hablar justamente, qué temita, ¿no? ¿Por qué se acortan los tiempos para curar la economía argentina? ¿Lo pensaron? ¿Por qué se acortan los tiempos para curar o sanar, como quieran, la economía argentina? Así que a partir de este instante tiene la palabra, sus 10 minutos, Aldo Abrán. Muchas gracias, Sergio. Bueno, cierto, hace muchos años que venimos trabajando en los temas que hacen a mejorar las perspectivas para los argentinos de progreso. Y una de las cosas que a uno le suelen consultar es por qué cada vez las crisis son más recurrentes, ¿no? Los periodos entre las crisis de la Argentina se van acortando. Y un poco para entender eso, lo que hay que imaginarse es que tenemos un maratonista en la Argentina que es muy bueno. Esto, para que se den una idea, podríamos llevarlo décadas para atrás, pero ubiquémoslo en este siglo, ¿sí? En este siglo XXI, la historia del siglo XXI de la Argentina, y de golpe, bueno, lo mandamos a las Olimpiadas y hay que elegir un entrenador, ¿no? Elegimos el entrenador, llegan a las Olimpiadas el maratonista, el entrenador le pone una mochila arriba de los hombros, se pone con una bicicleta y un carrito, ¿no? Lleno de piedras, y bueno, largan la carrera, el maratonista argentino va muy bien, y de golpe ve que le están poniendo piedras atrás, ¿no? La entrenadora le empieza a poner piedras en la mochila, ¿no? Claro, después empieza a correr menos, trota, empieza a caminar, al rato está gateando, al rato está reptando, y queda ahí tirado. Obviamente los argentinos, los hinchas argentinos, con muchísima bronca pidan que cambien al entrenador. Bueno, viene un entrenador y le dice, bueno, mirá, dale, que vos podés, vamos para adelante, los argentinos tienen fe en vos. Y el maratonista, bueno, se levanta como puede, ¿no? Da unos cuantos pasos, 10, 20 metros, y se derrumba, ¿no? Y bueno, entonces todo el mundo empieza a pedir que le cambien de vuelta al entrenador, ¿no? Llega el entrenador nuevo y le dice, yo sé cómo se arregla esto, le pongamos una pichicata, ¿no? Lo dopemos a este maratonista y van a ver cómo corre, ¿no? Bueno, va, le pone el doping, obviamente el maratonista se levanta, da 2 pasos y se muere, ¿no? Bueno, esa es la historia de la Argentina, ¿no? La historia reciente, pero se podría repetir esta historia hacia atrás. Lamentablemente tenemos un sector productivo, que es este maratonista, que hoy está agobiado, ¿sí? Por la cantidad de impuestos que le han puesto, más de 67.000 regulaciones, una legislación laboral que es imposible y que no está adaptada a estos tiempos, que es antiquísima. La presión tributaria, para que la gente se dé una idea, en la Argentina la ubica entre los
primeros 21 países del mundo en términos de entre los que exprimen más a sus empresas, y cada año aumentan más los impuestos. Así que este sector privado productivo ya no da más, y sería hora que entendamos que acá la solución es sacarle la mochila, ¿no?, al maratonista. Y es lo que los políticos hasta ahora vienen evitando, ya sea por acción, porque piensan que ese no es el problema, o por omisión, porque bueno, no se animan a sacarle la mochila, con todo lo que eso pueda significar. Para darse una idea de esto, hay algunos ejemplos de lo que está ocurriendo. A principios de este siglo, la verdad es que si uno hablaba con alguien de la altísima presión tributaria de la Argentina, la verdad es que a menos que fuera ingresos altos, un empresario, un comerciante, la verdad es que no decía, ¿qué presión tributaria alta, ¿no? Bueno, ya para 2015 la mayor parte de los argentinos, ¿sí?, empezaron a sentir, ¿sí?, y sentían aún los pobres una tremenda presión tributaria por todo lo que habían aumentado los impuestos, y aclaro, siguieron aumentando, ¿no? Ya no había que convencer a nadie. Cuando empezamos este siglo, la verdad es que había algunos planes sociales, había un sector productivo muy productivo y pujante, y de eso, más allá de la crisis que había habido, ¿no?, empezó a crecer con gran fuerza, a recuperarse de la crisis, y además con un escenario internacional muy bueno, que pagaba muy buenos impuestos, ¿no? O sea, pagaba muchos impuestos, pues le iba bien. Y del otro lado, bueno, empezaron a aumentar la cantidad de gente que le daban planes sociales, la gente cobraba buenos planes sociales, estaban contentos, cada vez presionábamos más al sector privado productivo, achicándolo para sacarle impuestos, para gastar, y eso hizo que cada vez más gente extendiera la mano al Estado para sobrevivir, porque no conseguía un trabajo en el sector privado productivo. Pero bueno, todavía producía y le podían pagar buenos planes, pero esto continuó así, y hoy llegamos a una situación en la que vemos que todos los días tenemos unos piquetes, marchas de los que reciben planes porque no les alcanza. Y es lógico que no les alcanza, hemos achicado y empobrecido tanto al sector privado productivo, que obviamente paga pocos impuestos. Paga impuestos que pueden pagar pobres, digamos, y del otro lado hay muchísima más gente, porque justamente no la puede tomar para darle trabajo al sector privado productivo, extendiendo la mano, por lo cual reciben muy poco y están cada vez más empobrecidos. Hemos llevado a la Argentina a un tremendo empobrecimiento, ¿no? Y es ahí donde la verdad es que tenemos que empezar a plantearnos los diagnósticos de nuestros médicos, ¿no? Nuestros médicos piensan que desde el Estado se hace crecer al país, y no es así. Son los que se levantan todos los días y van a trabajar y a manejar su empresa, trabajadores y empresarios, los que hacen crecer un país, y a esos los estamos agobiando con medidas de política económica que realmente no los deja crecer, al contrario, los obliga a achicarse cada vez más, a producir cada vez menos, y así no se puede progresar. No podemos pretender darle más oportunidades de progreso a todos los argentinos, ¿no? Hay que cambiar y buscar un médico que tenga el diagnóstico adecuado y que pueda darle el tratamiento que necesita este país. Tratamiento que no se aleja de que los países que hoy miramos con envidia en el mundo, y que cuando uno ve que alguien se va de la Argentina, lamentablemente, cada vez más gente, cada vez más jóvenes, les preguntamos a dónde se van. Bueno, esos países en los últimos 30 años, 40 años, han aplicado estas reformas estructurales para adaptarse a un nuevo mundo, que hoy es muy distinto al que había a mediados del siglo pasado. Conclusión: si hacemos lo mismo, si aplicamos esas reformas estructurales para adaptarnos al mundo, por ahí logremos darle cada vez más oportunidades de progreso a los argentinos, y eso sin lugar a dudas va a significar que dejemos de expulsar a nuestra juventud, a nuestros emprendedores. En definitiva, son la sangre que necesitamos, el esfuerzo, el empuje que necesitamos para que este país crezca, ¿no?
Así que bueno, después veremos cuáles son esas reformas en mis próximos 3 minutos. Muy bien, perfecto, ¿eh? Muy claro como siempre. Me encantan los ejemplos, cómo hace las asociaciones, justamente Aldo, para que la gente pueda entender y comprender. Doña Catalina, como yo digo en todos mis programas televisivos, radiales, aquí en Buenos Aires, en La Plata, en la Argentina, en mi país, en definitiva, y también para el mundo. Me está haciendo señal el equipo, no quiero dejar, porque a veces uno es injusto con eso, de agradecer a medios de comunicación del exterior que siguen habitualmente mi carrera, gracias a Dios por los mismos. Estamos hablando ahora de la agencia internacional El Minuto de Santiago, de la capital de Chile. Bien, de Santiago de Chile, por esta nota que sacó hace una semana atrás, un mimo muy grande realmente, haciendo todo un raconto de lo que ya es mi carrera profesional. Gracias a todos los colegas del mundo por reconocer lo que uno está trabajando día a día. Algunos me preguntan, ¿cómo haces? ¿Cómo hiciste? Y yo creo que lo mío es más que nada amor al trabajo. Amor al trabajo, pasión por mi profesión, por lo que hago, y también le agrego algo más, si me permite, le cierro el paréntesis, amor por mi país. Por eso hago lo que hago o cómo lo hago en todo caso, si quieren descubrir cuál es la llamita para ese éxito. Bueno, muchísimas gracias realmente a todos los colegas chilenos en este caso. Es un público emprobado el chileno, me dicen, ¿eh? Así que bueno, doble mismo entonces. Muchísimas gracias, gracias a todos realmente. Bueno, ahora vamos con nuestro segundo panelista. Justamente él es un diputado nacional con MC, como se dice en Argentina, con mandato cumplido. Se lo extraña, mucha gente comenta que lo extrañan en el Congreso de la Nación, con aquel recambio que hubo el año pasado, ¿lo recuerdan? Bueno, lo están extrañando. Pero mientras lo extrañan justamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el honorable Congreso de la Nación, le cuento a los ciudadanos del mundo, él con su equipo está recorriendo las calles de la provincia de Buenos Aires, concretamente de La Matanza, informando, concientizando, escuchando al vecino, justamente y mostrándole el camino para que sepa dónde está parado y hacia dónde debe ir justamente la Argentina. Y por eso él nos va a hablar de un título que, bueno, es, digamos, tragicómico, si se quiere. Él dirá si es así o no. Realidad mata relato. Realidad mata relato. Reitero, es el título de los que nos va a hablar precisamente Hernán Berizo, que a partir de este instante tiene sus 10 minutos, mejor dicho, justamente para exponer dicho tema. Hernán. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, muchas gracias. Sí, algo así era el título. Un poco ver algunos puntos centrales sobre lo que está ocurriendo hoy en el país y sobre la interpretación que tiene el gobierno de lo que ocurre en el país. Y me quiero remontar para ello a principios del 2019, cuando se estaban armando las fórmulas electorales para las elecciones generales, presidenciales. El Frente de Todos empezó a armar una coalición, supuestamente, pensamos todos, para gobernar. Han pasado 2 años y medio ya de que ganó el Frente de Todos, y hoy nos queda claro que la coalición de gobierno, o mejor dicho, el partido que armaron en su momento, no buscaba precisamente gobernar, no tenía ningún plan, sino algún que otro eslogan, sino ver cómo perpetuarse una vez más en el poder y serle esquivo o lograr impunidad a muchos de sus actores ante la justicia. Un periodista, recuerdo en su momento, me preguntó qué opinaba si ganaba el Frente de Todos las elecciones, y yo le respondí, Sergio, que la democracia tal como la conocíamos en Argentina ya no iba a ser igual. Y todo esto porque el compañero, o mejor dicho, la compañera de fórmula de Alberto, la vicepresidenta, estaba con 7 causas orales y 10 procesamientos, con lo cual hoy se entiende por qué, entre otras cosas, se oponen a la ley de ficha limpia o al proyecto de ficha limpia. Entonces, hoy entiende también uno por qué durante estos 2 años y medio, en vez de tratar de lograr de tener una justicia independiente, lo único que hacen todos sus funcionarios, los funcionarios del gobierno, es atacar permanentemente con Modoro Pi, o mejor dicho, la justicia federal. Yendo un poco, no todavía al conurbano, sino yéndonos un poco más lejos, al exterior,
yo quería hacer mención un poco al posicionamiento diplomático de nuestro país, porque le recuerdo a la gente, hace unos meses el presidente Alberto Fernández respaldó el informe ante los derechos humanos de Michelle Bachelet, donde se denunciaban 7.000 asesinatos en Venezuela, pero a la semana, en la misma reunión de la Organización de Estados Americanos, a su vez Alberto Fernández se solidarizaba con Maduro. Yendo un poco más acá, en las Cumbres de las Américas, Alberto Fernández no quería ir, no quería participar por el bloqueo que Estados Unidos le estaba presentando a Nicaragua, a Cuba y a Venezuela, y terminó yendo a las Cumbres de las Américas y terminó pidiendo una entrevista con el presidente Joe Biden. La semana pasada, en la reunión del BRICS, Alberto Fernández no condenó la invasión rusa a Ucrania, y es más, se alineó con China, y hoy, en el día de hoy, en la cumbre del G7, Alberto Fernández condenó la invasión rusa a Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Que hoy tenemos un presidente, tenemos una Cancillería, tenemos una política exterior que está siendo utilizada para hacer política en nuestro país, para sentar una postura política dentro de nuestro país. Hoy la política exterior argentina, es parte de la interna que está viviendo el gobierno. Sin ir más lejos, el avión iraní, el famoso avión iraní, del cual el Servicio de Inteligencia argentino recibió 2 alertas la semana pasada por parte de Estados Unidos, de Israel y también por parte de Paraguay, las desoyó, y el avión iraní, que no pudo ni siquiera sobrevolar el espacio aéreo uruguayo, que no pudo aterrizar en Asunción, aterrizó en Ezeiza. Un poco para situarnos cómo nos ve el mundo o cómo estamos parados hoy frente al mundo, siendo socios de las principales dictaduras internacionales, tanto de Venezuela, de Irán, de Cuba, Nicaragua, etc. Yendo al plano nacional, recién Aldo muy claramente lo explicaba, el hecho de presionar permanentemente al sector privado. Pero el gobierno, cuando asumió, eligió enfrentarse al sector privado. Recordemos la toma de Vicentín, recordemos las usurpaciones a muchos emprendimientos agroindustriales, ganaderos. Hoy tenemos muchas fábricas bloqueadas en el país por algunos sindicatos, el gobierno no está intercediendo. Hoy tenemos falta de combustible, hoy tenemos la mitad de la producción argentina parada por falta de gasoil. Entiendo, y se entiende que en la pandemia bajó el consumo y que ahora el crecimiento es del 12% sostenido, pero el 2 de junio el jefe de gabinete, Juan Mansur, dijo que en 48 horas lo iba a tener solucionado. Han pasado 20 días y los piquetes y los cortes en todo el país por falta de combustible cada vez son mayores. Lo que seguramente, Sergio, no se va a arreglar en 48 ni en 72 horas es la falta de suministro de gas. Yo le recuerdo a la gente que entre el año 2011 y 2018 Argentina tuvo que erogar 50.000 millones de dólares para importar gas del exterior. En el año 2018, en el gobierno de Mauricio Macri, se dejó de importar gas. Se volvió a importar gas el año pasado. Y bueno, obviamente nadie tiene la culpa. Obviamente acá no ha habido corrupción, según los funcionarios, pero los argentinos cada vez tienen menos suministro de gas y cada vez el gas sale más caro. Yendo a lo social, Sergio, siguiendo con este paneo, este gobierno era el paladín de la inclusión social y fue de la mano con todas las organizaciones sociales que hoy también enfrenta el gobierno. Viejos socios que hoy el gobierno ya no puede controlar. Y es claro que no lo puede controlar. Le han dado todos los recursos y todas las herramientas del Ministerio de Desarrollo Social. Y hoy el gobierno, que está viendo cómo se le escurre el poder, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, se da cuenta que ya no alcanza con adulterar padrones en algunos distritos del conurbano, se da cuenta que ya no alcanza con abrir comedores comunitarios, se da cuenta que ya no alcanza con cederle la iniciativa social a viejos socios que hoy marchan a la 9 de julio, no se sabe si a pedir aumento de los planes por la inflación galopante que hay o a pedir que no le saquen los planes. Entre medio está la gente que cada vez es más pobre y está más necesitada. Bien, la pregunta es, ¿qué va a hacer el gobierno respecto a los planes sociales? Y lo digo porque hoy por hoy, cuando uno camina el conurbano,
ese miedo que sentía todo el sector productivo, ahora también lo está sintiendo el sector informal. Ya no alcanza, y ya no alcanza porque políticamente el gobierno también sufrió muchos reveses en las elecciones del año pasado por parte de las organizaciones sociales, siendo que la izquierda en el conurbano, un dato que mucha gente quizá no sabe, ha ocupado muchas bancas en los consejos deliberantes, haciendo peligrar la mayoría de los oficialismos dentro de lo que es el Frente de Todos. Paso a la educación. Recuerdo el 28 de diciembre del 2020, el presidente nos decía que el mérito sirve si a todo le damos igualdad de condiciones. Bien, celebro, una muy buena declaración. Lo que también tendría que saber Alberto Fernández es que, según un informe de la OCDE, Argentina, los alumnos argentinos, mejor dicho, son los que están entre los que menos horas de clase tienen. Y Argentina tiene el triste récord de estar entre los 18 países que, producto de la pandemia, han tenido más tiempo las escuelas cerradas y, por ende, el ausentismo. Claramente, las condiciones de igualdad no se pueden dar cuando el gobierno, a principios de este año, invierte 5.000 millones en el plan Volver a la Escuela para tratar de reinsertar a los chicos que se habían desvinculado de la educación, pero este aquí que cuando los chicos vuelven a las escuelas, la infraestructura escolar estaba por el piso. Hoy en la provincia de Buenos Aires no hay estufas. Hoy los chicos van 10:30, 11 de la mañana, en el mejor de los casos. Hoy muchos de los comedores escolares que no solamente cumplen el rol de que el chico coma en la escuela, sino que cumplen un rol social porque muchas veces es la única comida caliente que tiene un chico, no se la están dando. Entonces, yo pregunto, a todo este panorama, ¿necesitábamos las declaraciones del gobernador que en vez de estar haciéndose cargo de la situación de infraestructura, diciendo que se adelantó el invierno, diciendo que los chicos se rebelen y que sigan hablando con un lenguaje inclusivo, ¿por qué no empieza a trabajar para ver cómo hacen los chicos para volver a la escuela? Por último, Sergio, quería tocar el tema de la inseguridad. Hoy para un habitante del conurbano, salir a trabajar a la mañana es ponerse en manos de Dios y saber si va a volver. No hay iluminación, no hay transporte público, está detonado, está destruido lo que es el pavimento, las calles. Hoy los delincuentes están libres. La policía no está, proliferan las alarmas vecinales en todos los barrios. Hoy los vecinos se defienden entre ellos. El Estado está ausente, el Estado dejó de cuidar al vecino. Un vecino que tiene la suerte de tener un auto y poder dejarlo en su casa, lo deja afuera, ya no se anima a entrar, ni siquiera a su casa por miedo a que le hagan una entradera. Un jubilado que tiene que ir a cobrar, ir a hacer la cola a un banco, le pide a un pariente, a un sobrino, a un amigo que lo acompañe, porque tiene miedo de irse con esas pocas monedas que este gobierno ha logrado que gane un jubilado. Ya un poco para redondear y terminar, no es rara esta política de inseguridad, Sergio, cuando vemos lo que pasa en la Patagonia, cuando tenemos una horda de terroristas que son de la RAM, mal llamados mapuches, los mapuches están integrados a la sociedad, la RAM son terroristas que están tomando terrenos privados y terrenos del Estado. Terreno del Estado como la base del Ejército, Juan Domingo Perón, el otro día quemaron una oficina pública, también de oficina turística en el sur, en el Bolsón, usurpan, violentan a los vecinos. Alberto no quiere movilizar a las fuerzas federales, incluso por pedido de la propia gobernadora. No es de extrañar, Sergio, el año pasado el canciller Bielsa, o mejor dicho, a principios de este año, defendió a uno de los terroristas argentinos capturados en Chile en los tribunales chilenos, mejor dicho, el embajador Bielsa. Entonces, uno se pregunta, ¿para esto querían volver al poder? Si no lo van a ejercer, si no tienen plan, y nombro algunos de los temas para no pasarme los 10 minutos, porque obviamente coincido con todo lo que dijo Aldo, realmente estamos en una situación donde el relato ya no alcanza ni para cubrir el 2% de la realidad. La gente está viendo la realidad. El gobierno está endureciendo su discurso frente a los fracasos seguidos que viene teniendo en todas las políticas que está implementando. Muy bien, espectacular, ¿eh? Hizo realmente un paneo de todos los temas, de todos los rubros
realmente pero muy importante. Bueno, vamos ahora a nuestro tercer panelista. Gracias, Hernán. Él precisamente es el director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad justamente de todo lo que tenga que ver en la República Argentina, le cuento a los ciudadanos del mundo, de la industria extractiva, precisamente decía, de la minería. Y él nos va a hablar, porque hay cambios de tecnología, así que las perspectivas que justamente las nuevas tecnologías energéticas generan para lo que justamente va a ser el desarrollo de la minería en la República Argentina. Somos un país con un potencial inmenso en muchas cosas. No somos como Venezuela, que tenía solamente el petróleo y el turismo. Entonces era fácil tomar el petróleo para dominar y hacer lo que hicieron con Venezuela. ¿Está claro? La Argentina tiene un ejército de buena gente llamado productores agropecuarios y un montón de otras posibilidades. Por eso es mucho más difícil y por eso nos estamos defendiendo de la mejor manera para que no nos transformen en una Cuba y en una Venezuela. Hubo un ejemplo claro el año pasado, en el 2021. Está clarísimo, para mí al menos, que el año pasado eso se va a plasmar nuevamente en que la Argentina va otra vez hacia un nuevo cambio y esperemos que esta vuelta al cambio sea total. Por eso le damos la palabra a partir de ahora justamente a Luciano Bernstein. Luciano, a partir de ahora tenés tus 10 minutos para hablarle a todos los continentes del mundo. Muy bien, muchas gracias Sergio, muchas gracias a los panelistas que están participando en el día de hoy en este importante evento y también a la audiencia y a los que están participando de forma online. Bueno, un poco lo adelantaba Sergio, el potencial que tiene la industria minera argentina es muy grande, es un país relativamente joven en cuanto al desarrollo de la industria minera y sobre todo cuando uno lo compara con países como por ejemplo el vecino Chile, con el cual compartimos justamente el recurso, que es la cordillera de los Andes, solo para comparar y para tener en claro cuál es el potencial que tiene la industria minera argentina. El año pasado la minería en Chile exportó 62.000 millones de dólares en minería y Argentina exportó 3.300. Esto también se debe a distintos factores que tienen que ver con, de nuevo, ¿no? Con que es una industria que está poco explorada y mucho menos explotada en nuestro país, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, o también desde mi lugar como director ejecutivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, que es la cámara que agrupa a todas las empresas del sector, lo que tratamos de difundir es justamente todas aquellas buenas prácticas que hacen o que harán posible el desarrollo y sobre todo tratar de aprovechar esta oportunidad que tiene el país, sobre todo de cara a lo que decías, ¿no? Y de cara a lo que estamos, o a lo que hoy nos reúne, que es justamente al aporte que hace la minería, o cara a la minería, justamente a movilizar no solo lo que es la matriz energética, el cambio de la matriz energética hacia las denominadas energías limpias, basada en la electromovilidad, sino también en la oportunidad de desarrollo que tiene, porque la minería se desarrolla en lugares donde otras industrias no llegan. Entonces, en nuestro país, sobre todo con las regiones que están más alejadas de los centros de comunicación, es muy importante que una industria como la minera se desarrolle justamente para ampliar esa matriz productiva que tiene nuestro país, sobre todo basada en lo que es en la agricultura y la ganadería. Bueno, ahí tanto la minería como también el petróleo y las industrias extractivas son las que podrán aportar esas inversiones que necesita tanto el país. Pero por eso, como les decía, es una industria joven y que está en crecimiento, que tiene un marco jurídico apto para justamente desarrollarse, pero que es desde el año 93, que está vigente, por lo tanto es bastante más nuevo. Los principales proyectos mineros y yacimientos se encuentran en lo que es la zona de la cordillera de los Andes. Eso tiene que ver con la minería metalífera de oro, plata, cobre y también el litio, digamos, sobre todo el litio en el norte del país, y después en la región centro podemos encontrar también minerales no metalíferos, así como también cales y otros, ¿no? Los principales proyectos están en lo que es la provincia de Santa Cruz, la provincia de San Juan, y por supuesto Jujuy, Salta, entre otras provincias que desarrolla. Cuando uno habla de la industria minera, el aporte que realmente hace es muy importante en cuanto a divisas, ¿no? La industria minera es el sexto complejo exportador de nuestro país, con, como dije antes, 3.300 millones de dólares
de exportaciones. De eso también debemos decir que la industria minera fue uno de los únicos 3 sectores que en 2021 ingresó divisas al país, es decir, tuvo un saldo, una balanza comercial positiva por más de 3.200 millones de dólares que le aportó al Estado, solamente, digamos, como para tenerlo en cuenta, el agro y la minería, y después el sector de informática, pero mucho menor, han tenido ese aporte, por eso, digamos, es tan importante para nuestro país. Bueno, en cuanto a lo que tiene que ver con los empleos que genera nuestro país, casi 85.000 empleos en todo el país de forma directa o indirecta, tiene los salarios más importantes del país, más del 215% arriba de los salarios promedio, ha crecido en los últimos años, desde 2003 a 2020, permanentemente. Las compras se realizan de forma local con más del 80% y ha tenido una contribución impositiva de más de 106.000 millones de pesos. Por lo tanto, el impacto es muy positivo. En cuanto a lo que tiene que ver con la forma de producir, es muy importante para la industria justamente la producción sustentable que tiene en nuestro país a través de distintos programas que tienen que ver obviamente con la base de los objetivos de desarrollo sostenible, que justamente tienen preceptos, distintos preceptos que hacen que la producción sea sustentable de cara al futuro, ¿no? Del país y del mundo, por supuesto. Entonces en eso la industria minera tiene varios programas que bajan a la práctica esos principios, como el Programa Nacional de Minería Sustentable, el EIT y los principios del ICMM, y las estrategias que tienen que ver con inversión social privada. En ese sentido, bueno, tenemos un potencial de crecimiento, como les expliqué, muy grande, y un potencial enorme en litio, plata, cobre y oro, con los principales proyectos en todo nuestro país. Por eso siempre decimos que es un momento propicio para tener ese potencial y para poder administrarlo y poder, obviamente, llevarlo a cabo, por lo que puede aportar sobre todo el litio y el cobre, que son los proyectos más avanzados de la Argentina, para el cambio en la matriz energética. Si pensamos en lo que son los vehículos eléctricos de cara al 2030, que se habla de 137 millones de autos eléctricos, y bueno, ahí Argentina tiene una oportunidad enorme en cuanto a su aporte con el litio y con el cobre, ya que, por ejemplo, en el cobre se multiplicará por 3 esa demanda de mineral. En cuanto también a lo que es la demanda de minerales en general, las estimaciones dicen que para 2050 se multiplicará por 6 esa demanda de minerales, y por supuesto el aporte que tiene que hacer la Argentina con todos estos minerales y para poder desarrollarse tiene que ver con una serie de desafíos, una serie de oportunidades que tiene, como les decía antes, como por ejemplo establecer unas reglas claras, el marco jurídico estable, un esquema impositivo competitivo y un acceso al mercado único de cambios de forma obviamente positiva. Por supuesto que nosotros esperamos de aquí a 2020 una serie de inversiones que rondarán los 20.000 millones si se dan las condiciones internacionales y por supuesto las nacionales en cuanto al valor de los commodities y al desarrollo de la industria minera, con distintos proyectos, como les decía, de litio y de cobre. Pero bueno, esa es una oportunidad que justamente para eso trabajamos de la industria minera y sobre todo de la Cámara, y esperamos que tengamos exportaciones entre los 10.000 y 12.000 millones de dólares mensuales. Anuales. Así que bueno, un poco eso era el resumen que quería contarles en cuanto a lo que es la industria minera. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Luciano. Lo que ahora vamos a hacer justamente es entrar de lleno en la segunda ronda. No sin antes justamente agradecer a todos nuestros sponsors nuevamente, como Finaer, justamente la empresa líder de garantías de alquiler en la República Argentina, que se va poniendo de a poquito más internacional que nunca en España y también próximamente en otros países, también para CAEM, para la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, la principal entidad de la industria extractiva aquí en la República Argentina. Para 1770argentina.com, el pensamiento de Manuel Belgrano para recuperar los valores que la Argentina necesita justamente informar, enseñar, concientizar, para que el día de mañana tengamos precisamente una sociedad mejor y más preparada para que no le pase a la Argentina lo que le viene pasando desde hace décadas. Y también a la Asociación Argentina de Lucha contra el Cibercrimen, que es tan importante en esta época con todo lo que hay desde el momento de la pandemia en adelante y post-pandemia, todo lo que pasa justamente con los ciberdelitos de toda índole. ExpresoNews.com, esta agencia de noticias que dimos
a conocer precisamente desde Buenos Aires, Argentina, a partir del 4 de enero del 2021, con más de 325.000 usuarios ya y leyéndose en distintas partes del mundo. Y por supuesto también agradecimiento para todo lo que tenga que ver con Radio Realpolitik y el Grupo Realpolitik. Comenzamos la segunda ronda del Fórum Global Argentina, 21ª edición. Tiene la palabra, sus 3 minutos, para sacar conclusiones de su propia exposición, Aldo Abrán. Bueno, claramente habíamos dejado las soluciones a nuestros problemas para estos minutos y evidentemente estuvimos hablando de lo que es la tremenda presión tributaria que ya afecta a todos los argentinos. De hecho, acabamos de sacar, y pueden encontrarla en nuestra página de Libertad y Progreso, una calculadora de impuestos que les dice cuándo dejan de trabajar para el Estado. La mayoría empieza a dejar de trabajar para el Estado justamente a principios de julio. La verdad es que para poder hacer eso hay que empezar a gastar bien. Es evidente que el Estado argentino lo hemos dejado construir por los políticos para la política y que se sirve de los argentinos en vez de servirle a los argentinos, y encima no lo podemos pagar. Así que hay que hacer una reforma de ese Estado para hacerlo eficiente, para que gaste menos y nos brinde servicios a todos los argentinos, para que cumpla sus roles, los roles que le da la Constitución Nacional. Y para eso nuestra propuesta es muy sencilla. Existe la Ley de Empleo Público, hay que reestructurar de cero a este Estado gigantesco, hay que diseñar un Estado para que cumpla justamente los roles específicos que tiene y nos brinde los servicios que nos debería brindar. Con eso claramente va a quedar gente sin un puesto, gente que hoy no sirve a los ciudadanos, o a veces incluso les complica la vida porque le inventan un cargo para poner un sellito y eso justifique el escritorio en el que está. Pero la realidad es que la Ley de Empleo Público lo que hace es permitirlo poner a esta persona en disponibilidad. Por un año, nosotros pensamos que podrían ser 2, pagarle el sueldo, que tenga un ingreso por quedarse en la casa, capacitarlo para que pueda insertarse en el sector privado productivo, y además subsidiar a los empresarios, por ejemplo, haciendo que no paguen las cargas previsionales por este empleado público que pasa a trabajar para ellos y se los pague el Estado, y de esa forma ir transfiriendo a estos empleados que antes no eran útiles a los argentinos, nos era un costo, al sector privado productivo, donde nos van a brindar bienes y servicios que sí no son útiles, ¿no? Por otro lado, esto va a permitir no solamente en el tiempo bajar los impuestos a las empresas y a los argentinos, sino que además hoy, de hecho, de cada 10 pesos de crédito que hay en la economía, 7 se los lleva el Estado. O sea, no queda nada para el sector privado productivo. No nos debería extrañar que cuando vamos a un banco no exista la posibilidad de tomar un crédito. Se lo lleva todo el Estado. Bueno, habrá más crédito disponible para los argentinos y para las empresas para que inviertan. Y si empezamos a eliminar, ¿sí?, todos estos sellitos que hemos inventado para justificar empleo público, se le va a hacer mucho más fácil también a las empresas poder progresar, prosperar, brindar empleo, generar bienes y servicios que nos son útiles a los argentinos y por lo tanto también brindarnos bienestar económico. El camino del progreso está por ahí, en lo que hicieron otras naciones del mundo y que lamentablemente los argentinos hasta ahora nos hemos negado a hacer. Bueno, hagámoslo y vamos a ver que los resultados son los mismos, ¿no? La misma prosperidad de estos países que envidiamos. Aldo, muchísimas gracias realmente. Bueno, ahora tiene sus 3 minutos para sacar conclusiones de lo que dijo precisamente un paneo espectacular de todos los temas, de muchos rubros, en esa síntesis justamente Hernán Berizzo. Bueno, gracias Sergio. Voy a tratar de resumir un poco lo que se habló en el primer panel. Yo lo que veo es que a la confrontación permanente de este gobierno con
los sectores productivos, con el sector privado, con los sectores estatales que no piensan como ellos, con los jubilados, con los más chicos, es producto de ver cómo se está escurriendo el poder y cómo pueden sujetar ese poder. Van a seguir con esta dialéctica, nada indica que vaya a cambiar la dialéctica del discurso de barricada que tiene el gobierno, porque a mayores fracasos el plan es más populismo. Y así nos está yendo. Uno, Sergio, camina el conurbano, camina la provincia, habla con los comerciantes y ¿sabés cuál es la pregunta que hoy nos hacen? Es ¿cómo llegamos hasta las próximas elecciones? Vivo con el negocio cerrado, atiendo solamente por la mirilla, ya no tengo empleados, lo atiendo yo ya no puedo sostener empleados, productos importados ya no puedo tener, así que voy de a poquito tratando de ir comprando a medida que voy vendiendo. En definitiva, han deprimido toda esperanza en esta sociedad. Entonces, uno se pregunta, ¿realmente le interesa a este gobierno sacar las cosas adelante? Yo creo que no, yo creo que están buscando un refugio para el 2023 y ese refugio es la provincia de Buenos Aires. Datos, durante todos estos años, la energía, uno iba a cualquier provincia del noroeste o del NEA, incluso en capital, era mucho más cara que en el conurbano. Siempre se vivió subsidiando la energía y otros gastos del conurbano. ¿Por qué? Porque ahí está el voto duro. Y ese es el voto que se le está escurriendo. Es por eso que hoy la gente que quiere salir adelante sabe que para hacerlo tiene que ir de Ezeiza. Y no se tiene que ir ni a Europa, ni siquiera se tiene que ir a Norteamérica. Acá, cruzando el charco, en Uruguay, en Paraguay, incluso en Chile puede estar la solución. Realmente, Sergio, es triste decirlo, pero no se ven ningún indicio de que este gobierno vaya a cambiar. Hoy está entrampado en una interna, hoy ya no le interesa a la mayoría ni en el Senado ni en la Cámara de Diputados. Hoy el objetivo es ver cómo se pueden perpetuar en el poder y de última, varios funcionarios cómo pueden hacer para no terminar en la cárcel. Por último, a la rebeldía que proponía Kicillof para los estudiantes, yo creo que los que se van a rebelar el año que viene son los ciudadanos y le recuerdo siempre a la gente que para cambiar la realidad, la herramienta más fuerte, la única y la importante es el voto. Empecemos a pensar el país que queremos, porque hoy por hoy, la verdad, estamos sumidos en una profunda depresión y en una profunda tristeza. Gracias, realmente, Hernán, para pensar, para reflexionar, pero en serio, no como un entretenimiento, no es un programa de televisión que uno está escuchando o un programa de radio que uno está escuchando, no, hay que concientizar porque ese momento llega, y cuando llega y estás frente a la urna, es la hora de la verdad. Parece insignificante, por un lado. Si estás pensando en el asadito, irte lo más rápido posible, sacártelo de encima el trámite, no, hay que hacerlo a conciencia porque después lo terminás sufriendo por años, todos los días. Digo, cuando tu voto te llevó al abismo y no justamente al futuro que tiene que tener y debe tener y se merece tener la Argentina. Vamos a nuestro último panelista para cerrar justamente no solamente la segunda ronda, sino directamente el Fórum Global Argentina versión justamente 21, 21ª edición. Vamos a escuchar la palabra y los 3 minutos de su síntesis, de lo más importante que nos puedas decir al respecto de la minería, Luciano Bernstein. Muchas gracias, Sergio. Bueno, simplemente quería reiterar la importancia de que Argentina aproveche el momento actual para poner en valor a la industria minera. Es el momento adecuado porque contamos con un contexto internacional que nos acompaña gracias a los compromisos mundiales con la disminución de las emisiones de carbono que impulsan la electromovilidad y la transición energética, y esto por supuesto favorece al país, ya que motoriza la demanda de litio y de cobre, que como les expliqué, Argentina tiene esos proyectos tan valiosos y tan avanzados, ¿no? Actualmente en Argentina contamos con 13 proyectos mineros metalíferos en producción, más de 30 proyectos con recursos identificados y más de 250 prospectos mineros, y obviamente que la apuesta
en marcha de estos proyectos, los más avanzados por supuesto, lo que va a impulsar es el desarrollo federal, el crecimiento de las economías regionales y de la industria pyme, y sobre todo los proveedores de la minería, que como les decía antes, ¿no? La industria que llega, que es madre de todas las industrias y que llega a los lugares donde otras industrias, por supuesto, no se desarrollan. Y este crecimiento lo que va a permitir es triplicar las exportaciones anuales, digamos, comparado con las actuales, llegando a entre 10.000 y 12.000 millones, sí, como les dije antes, también se sostienen esas condiciones que les decía internacionales y también nacionales. Entonces, si como veíamos, contamos con los recursos minerales y estamos ante un contexto favorable, hay que lograr que el crecimiento de la industria minera no dependa en gran medida de las decisiones que tomemos como país. Es decir, hay que corregir esas decisiones, ese marco jurídico, lograr esa estabilidad, lograr ese desarrollo para que justamente Argentina finalmente se ponga de pie y comience a andar como siempre enumeramos y comentamos desde la Cámara. Para nosotros, impulsar la competitividad de la Argentina en el escenario internacional no es solo favorable para la industria minera, sino también para el país de ya, porque veamos, si tenemos esa competitividad justamente frente a otros países que son receptores de la industria, perdón, de la inversión minera, obviamente estamos compitiendo por inversores que lleguen a nuestro país, y no solo que se desarrollen en la industria minera, sino también en otras industrias. Por supuesto que la industria minera, que por sus grandes volúmenes de inversión con largo plazo de recupero, y se necesita, por supuesto, un contexto de reglas claras, como les decía antes, donde se respete la estabilidad fiscal que les decía en cuanto a la normativa que se establece en el país para el desarrollo de la industria minera en base a lo que es la ley de inversiones mineras. Por eso siempre hacemos hincapié de ese respeto, también esa posibilidad de no solo tener en cuenta el desarrollo que hay en la industria minera en cuanto a lo económico, sino también a lo que es lo social. Por eso siempre hablamos del compromiso que tiene el sector minero de producir sustentablemente, con altos estándares de calidad internacional, como les comentaba, los programas que están basados en los ODS y que son herramientas que justamente ayudan a esa producción sustentable, y también generando empleo, divisas y el desarrollo, como les decía antes, sostenible. Por eso, y para finalizar y una vez más, tenemos que valorar el rol de la industria minera en la construcción de un mundo más sustentable a partir de la contribución que nombraba al principio, energética. Y que esto también sea un camino para que el país genere los recursos que necesita para su recuperación y comenzar a andar. Así que muchas gracias, Sergio, y a la audiencia. Muchísimas gracias también. Bueno, indudablemente discutir a la minería hoy, estando en el siglo XXI, realmente es muy, pero muy llamativo, ¿no? Veo a veces chicas protestando, que pertenecen a algo, están protestando contra la minería en alguna provincia de la Argentina, les cuento a los ciudadanos del mundo, resulta que esas chicas están maquilladas, y ese maquillaje también sale de la minería. Viven en casas de departamento. La construcción, ¿cómo se hace? Gracias a la minería. Tienen autos o festejan la compra o el cambio del autito. Resulta que la mica, justamente ahí en el guardabarro del auto, es gracias a la minería, por ejemplo. Ni que hablar de celulares, de litio, etcétera, etcétera, y baterías. Digo, es como contradictorio. Usan todo lo que hace la minería y después están en contra de la minería. Es como un amor-odio. Bueno, deberían decidir ya amar a la minería para poder ir hacia el futuro. Aldo, Hernán y Luciano, gracias por haber conformado precisamente la 21ª edición del Fórum Global Argentina desde Miami, en la Florida, en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de TV Radio Miami y Radio Miami Internacional, con asociación estratégica con Radio Francia Internacional, Radio Mercosur, Radio Vaticana y Radio de las Naciones Unidas. Y de esta manera nos despedimos precisamente hasta un nuevo encuentro. Chao, hasta la próxima.